Entonces, allá vamos. Cronómetro en marcha. Ahí estamos. Macromoléculas. ¿Qué son las macromoléculas? Bueno, las macromoléculas son estructuras químicas que forman nuestro organismo. Antes de ver las macromoléculas en sí, vamos a ver un nivel jerárquico de organización. Nosotros estudiamos individuos. Y ustedes como estudiantes de medicina van a estudiar humanos, básicamente. Esos individuos están organizados jerárquicamente, podríamos decir, están formados por aparatos y sistemas. Son grandes estructuras que cumplen funciones globales, funciones importantes. Por ejemplo, el aparato locomotor me permite desplazar, el aparato digestivo me permite aprovechar los nutrientes y así sucesivamente. Estos aparatos y sistemas están formados por órganos, que son partes de esos aparatos y que cumplen alguna función en particular. Por ejemplo, el sistema circulatorio, el aparato circulatorio, el corazón es la bomba que impulsa la sangre, los vasos son los conductos que la conducen. Estos órganos están formados por células y sustancia intercelular. Las células ya las vamos a estudiar en la próxima, son las unidades funcionales y estructurales de cada uno de los órganos, y la sustancia intercelular son estructuras que están entre esas células. A su vez, las células están formadas por organelas y el citosol, podríamos decir, o el hialoplasma, que son estructuras, digamos, gelatinosas que las rodean. Organelas, que las vamos a ver también a continuación. Y estas organelas están formadas por macromoléculas. Son moléculas grandes que constituyen a estas organelas. Y las macromoléculas podríamos decir que están formadas por moléculas más pequeñas, y las moléculas están formadas por átomos. Y ahí termina un poco nuestro nivel jerárquico de organización. El átomo es lo más pequeño, sabemos que los átomos que constituyen a los organismos vivos mayormente son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, y por supuesto hay una chorrera de 70 átomos más en menor proporción. Pero lo que nos interesa en esta clase de 15 minutos son las macromoléculas. Se llaman macromoléculas, ¿por qué? Porque en general, es muy variable, pero en general una de las características principales es que tienen alto peso molecular. Es decir, son grandes. Si uno lo compara con una molécula de agua, que seguramente todos conocen, son cientos o miles o millones de veces más grandes que una molécula de agua. Por supuesto que hay algunas macromoléculas que son más pequeñas, muy variables, pero en general son moléculas grandes comparadas con las que enfrentamos y siempre teniendo como referencia el agua. Estas macromoléculas yo las puedo dividir en 4 grandes grupos. Los glúcidos, también conocidos como carbohidratos, o también conocidos como hidratos de carbono, ya vamos a detallar. Los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Son las 4 macromoléculas que componen a los organismos vivos. Entonces, la clase de hoy lo que intentamos dar es una breve descripción de las cosas más importantes de cada una de ellas. Entonces vamos a empezar a trabajar con los glúcidos. Como siempre les digo, los que van a ser médicos van a tratar con pacientes, y los pacientes tienen algo que no anda bien en alguna de estas macromoléculas. Hay algo que falla, y siempre las más comunes en fallar son las proteínas. Pero vamos a empezar con los glúcidos, carbohidratos o hidratos de carbono.
Siempre damos una definición, entonces podemos decir, bueno, ¿qué son los glúcidos? Son estructuras químicas que están formados básicamente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Esa es una definición. También podríamos decir que son macromoléculas, porque ya lo dijimos, son macromoléculas que tienen básicamente función energética dentro de nuestro organismo. Es otra definición. Puedo hacer, como siempre, muchísimas definiciones. Entonces, dentro de los glúcidos, como dijimos, tienen función, básicamente función energética. Aunque pueden tener alguna función estructural, pero básicamente es energética. Y forman parte de nuestros nutrientes. Lo podemos clasificar en varios grupos, pero los más importantes desde el punto de vista del ser humano son los polisacáridos, que son los más grandes, son poli, es decir, muchos, y están formados por muchos monosacáridos, que el monosacárido es la unidad estructural. Dentro de los monosacáridos, que son innumerables, en los humanos el más importante es la glucosa. Prácticamente todo está hecho de glucosa o derivado de la glucosa. Dentro de los polisacáridos, yo voy a encontrar básicamente, podríamos decir, dos grupos. Los que son nutrientes, como el almidón, que encuentro en la papa, el arroz, en las pastas, en las harinas, y la celulosa. Estos son nutrientes que salgo a buscar cada día en los alimentos. Y después tengo el glucógeno, que es reserva energética que yo construyo y deposito en el hígado y en el músculo. Y después tenemos los disacáridos, que están formados por dos unidades, siempre uno de ellos es la glucosa, y los dos más importantes son la lactosa, que es un disacárido que encuentro en los lácteos, no en todos los lácteos, pero básicamente en la leche, y la sacarosa, que es el disacárido que consumimos prácticamente a diario en un montón de cosas, que es el azúcar común. Esos son los polisacáridos básicamente. Muy bien. Vamos a mirar los lípidos. Un detalle importante de esto es que son hidrofílicos. ¿Por qué son hidrofílicos? Porque tienen abundante cantidad de oxígeno en su molécula, formando una función que es muy afín al agua, que es el grupo oxidrilo. Bueno, vamos a los lípidos. Los lípidos básicamente, no quiere decir que no tengan, básicamente tienen carbono e hidrógeno, y su principal propiedad es que son hidrofóbicos, rechazan el agua. Como función, tienen una función estructural y de reserva. Y también podemos decir hormonal. Por supuesto que tienen otras funciones menores, pero estos son los más importantes. Como función estructural, los lípidos que tienen función estructural se llaman en general fosfolípidos. Y la principal función estructural que tienen esos fosfolípidos es constituir las membranas biológicas. Que puede ser las membranas básicamente citoplasmáticas o la membrana de las organelas. Dentro de esos fosfolípidos tenemos una gran cantidad de moléculas que no voy a hacer hincapié en los nombres. Dentro de los de reserva tenemos los triacilgliceroles o triglicéridos, que se encuentran básicamente en el tejido adiposo. Y dentro de la disfunción hormonal, básicamente tenemos lo que se llaman hormonas esteroideas,
que son hormonas que, entre las que se encuentran los andrógenos y los estrógenos, que son las hormonas sexuales. Muy bien. Vamos a mirar las proteínas. Las proteínas, ya las venimos estudiando, decimos que son biopolímeros de aminoácidos, son estructuras que están compuestas por 20 aminoácidos, por 20 tipos de aminoácidos en un número variable. La cantidad de aminoácidos que forma una proteína está establecido por la información genética, que es una información que contiene la molécula de ácido nucleico que ya vamos a hablar. Estas proteínas entonces están formadas por aminoácidos, las hay hidrofóbicas, las hay hidrofílicas, y tienen, lo importante de las proteínas es qué funciones tienen. Las funciones de las proteínas son muy variadas y siempre les digo, las proteínas hacen todo en una célula y cuando se descompone una proteína hay una enfermedad y el médico, a través de cambio de hábitos del paciente o de medicación, encarrila a esa proteína. Entonces, dentro de las funciones tenemos las que cumplen función de enzimas, estructurales, anticuerpos, receptores, hormonas, por citar a las funciones más importantes. Muy bien, por supuesto también las proteínas forman parte de los nutrientes que tenemos que incorporar para sobrevivir, porque necesitamos aminoácidos que son esenciales. Bueno, muy bien, corre el tiempo cuando uno habla. Y el último grupo de macromoléculas son los ácidos nucleicos, que si los tuviéramos que definir, diríamos que son macromoléculas que almacenan y transmiten la información genética, o que almacenan y transmiten la información para la expresión de nuestros caracteres, de nuestro fenotipo, como se suele decir. Estos ácidos nucleicos, que también podría definir como biopolímeros formados por nucleótidos, se pueden clasificar en dos grandes grupos: el ADN y los ARN. El ADN es una molécula que toda célula contiene y está compuesta, podríamos decir, en el humano, el ADN de una célula está compuesto básicamente por dos moléculas. Una molécula que vino de mi madre y una molécula que vino de mi padre. Y estas moléculas están divididas en 23 porciones cada uno, de tal manera que uno diría, bueno, el ADN de una célula humana está dividido en 46 porciones, cada una de esas porciones las llamamos cromosomas. Y acá está la información genética. ¿Qué es la información genética? Es el plano, las instrucciones, la receta para que yo pueda construir mis propias proteínas y hacer todas mis funciones. O sea, mis padres, en el momento que se produjo la fecundación, me dijeron, Alfredito, acá tenés todas las instrucciones para construir tus propias proteínas, arreglátela como puedas. Y entonces de ahí en adelante con las proteínas he aprendido, me he movido, he corrido, me he peleado, he llorado y he disfrutado un montón de cosas. Eso es la información genética, ya lo vamos a estudiar un poco más en detalle porque hay clases específicas de eso. Entonces esto es almacenamiento. Luego, a partir de esa información genética se hacen copias en moléculas de RNA. ¿Qué es el RNA? Y el RNA son moléculas que permiten transmitir la información genética y llevarlo a una fábrica que se llama ribosoma, donde el ribosoma, con la información que sacó del ADN, el aporte de aminoácidos y el aporte de energía, va a sintetizar las proteínas.
que si tienen la estructura adecuada van a cumplir su función y se me terminó la hora, y si se descomponen voy a padecer una enfermedad donde ahí va a aparecer el médico intentando corregirla. Bueno, me pasé 2 segundos.